de ver todos los contenidos precisamente que tiene este nivel. Recuerden utilizar en la carpeta Online Sessions las sesiones Login y Recording para ingresar a las sesiones y en Recording para ver las grabaciones de las sesiones que vamos teniendo a lo largo de este curso. Para este caso vamos a estar viendo la actividad de aprendizaje 2. Como siempre, en los materiales que tenemos del curso adicional al material que estamos viendo acá, vamos a tener la opción precisamente de mirar los materiales de apoyo, los support materials, que acá los tenemos. En el support material van a tener un documento que les va a servir para tener la posibilidad de repasar o de practicar lo que han venido viendo en la actividad de aprendizaje. De igual manera tienen el glosario. El glosario les permite mirar el vocabulario que ustedes han venido aprendiendo, practicar su pronunciación, su escucha, todo eso es importante para que ustedes puedan avanzar en sus habilidades. Y al final tienen la opción de la hoja de respuesta que sirve para el documento precisamente de Support Material. Les recuerdo que los materiales de apoyo son para su práctica, profundización. Entonces, la hoja de respuesta sugerida que aparece al final les da algunas sugerencias sobre cuáles son las posibles respuestas para estos ejercicios que ustedes van a estar realizando si utilizan ese material de apoyo. Este documento no es obligatorio para el curso, es para aquellos que quieran profundizar más en los temas, que quieren resolver algunas dudas, practicar un poco más. Esa es la opción que ustedes tienen ahí, o una de las opciones, porque también podemos volver a practicar lo que aparece en el material del curso. Vamos precisamente a él. En esta ocasión, el material que tenemos se llama What is your favorite sport? Y vamos a tener más que nada 3 elementos en los cuales nos vamos a enfocar en esta ocasión. Primero que todo, vamos a estar viendo la parte sobre gustos y preferencias. Tenemos una sección en la que vamos a ver el vocabulario sobre animales y también vamos a tener una parte en la que tenemos el vocabulario sobre deportes. Como siempre, estar atentos a las distintas opciones que tenemos en el menú de la parte superior. Y vamos a empezar por la parte de introducción, donde están las 3 secciones para este tema. Primero decíamos likes and dislikes. El segundo, que es animals. Y en Acá el sí, no, yo no tercero, tengo allá. sports. Por eso me dice acá, porque estoy en media hora que debo. Ok, perfecto. Sigamos entonces. Muy bien. Cuando tenemos primeramente los gustos y preferencias, es bueno tener claro precisamente el uso de cada uno de esos verbos que indican las preferencias. Para el caso de la parte afirmativa que podríamos utilizar, podemos tener 3 verbos. Hay otras opciones, es posible, pero las principales y las que van a casi todos los elementos que tenemos acá son like, love y enjoy para indicar las cosas que nos gustan. Para esta parte, like y love son similares en su uso. La diferencia está en que en el caso de love indica un gusto o una preferencia mucho más fuerte que la que ustedes pueden indicar con like. Si ustedes dicen I like football, bien, le gusta el fútbol, pero si ustedes dicen I love football, significa
amo el fútbol, me encanta el fútbol. Entonces indica una preferencia mucho más grande. Enjoy, por su parte, es un poquito más específico en uso. Se utiliza mayormente cuando uno suele hacer algo o suele observar algo que se hace. ¿Ok? Por ejemplo, I enjoy football puede significar que disfruto jugar fútbol o que disfruto ver partidos de fútbol. Enjoy es el verbo disfrutar, gustar también puede traducirlo al español. Los tres en ese sentido pueden llegar en algún momento a traducir gustar, pero hay que tener en cuenta precisamente su uso. Algo adicional para aquellos que de pronto tienen un poquito más de conocimiento en inglés, love y enjoy cuando se utilizan con verbos suelen ir seguidos de un verbo terminado en ing. ¿Ok? Por ejemplo, me gusta jugar fútbol. I like to play football, pero puede ser I like playing football. Lo mismo con love y enjoy. I love playing o I enjoy playing football. Pero y eso ya lo vamos viendo más adelante a medida que vayamos avanzando en el uso de los verbos para preferencias. Del otro lado tenemos las expresiones que podemos utilizar para lo que no nos gusta. La primera es la más sencilla. Podemos utilizar don't like. Es simplemente la negación del verbo like para indicar lo que no nos gusta. Si algo definitivamente nos desagrada, lo detestamos, podemos utilizar hate. En español, hate traduce odiar, aunque quizá puede ser una expresión como que muy fuerte. Es de pronto así suena como tal, pero bueno, en inglés es el equivalente con el que podemos decir que algo definitivamente no nos gusta, no lo queremos. Tenemos una tercera opción que es can't stand, que lo podríamos traducir como no puedo soportar o no puedo tolerar y se refiere más que nada a esas acciones o situaciones o eventos en los que nosotros no podemos controlar o solucionar, sino que simplemente está fuera de nuestro gusto y no podemos hacer nada al respecto. ¿Sí? Como, por ejemplo, cuando hay cierta comida que no nos pasa o ocurre algo que definitivamente no nos gusta, como por ejemplo tener que viajar en bus cuando el transporte público en la mayoría de ciudades pues no es muy bueno. Todas esas cosas pueden ir dentro de esa categoría. Eso como poniendo un punto de vista. Muchas cosas, muchas preferencias, muchas cosas que nos parecen malas dependen de cómo lo vemos nosotros. Así que cada persona pues tiene sus gustos y preferencias muy individuales. Entonces vamos a ir viendo un poco sobre estas cosas, cómo las referimos cuando nos gustan o no nos gustan. Vamos a enfocar en esta ocasión el uso sobre el verbo like. Una de las cosas que es bueno tener en cuenta y con la que siempre me anticipo es justamente que al utilizar el verbo like debemos tener en cuenta que el uso de este verbo en inglés, todas estas estructuras y formas que vamos a ver son claves para el uso de los verbos en general en inglés. Así que este verbo les enseña pues a hablar sobre preferencias, pero también les da una guía al momento de realizar las frases en inglés. Normalmente cuando a uno le enseñan inglés, hay ciertos estudiantes que pueden preguntar, profe, pero ¿cómo hago frases en inglés? Es una de las preguntas que siempre está por allí, digamos, rondando esa parte. Bueno, cuando nosotros vamos a organizar los diferentes elementos en las frases, normalmente se nos ha enseñado que las frases llevan sujeto, verbo y predicado o sujeto, verbo y complemento. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, cuando
pasamos a ciertas frases, a ciertos verbos en español, hay verbos que no siguen ese orden de sujeto, verbo y predicado, a pesar de que nos enseñan que todos los verbos hacen eso. Entonces nos toca aprender distintas formas. Si, por ejemplo, yo digo, yo juego fútbol, yo puedo utilizar el sujeto yo, el verbo juego, del verbo jugar, y fútbol, que sería en ese caso el predicado. Sin embargo, si yo digo me gusta el fútbol, cuando quiero decir quién es el sujeto de la frase o cuál es el sujeto de la frase, no es tan sencillo, no está visible directamente, porque yo puedo decir el fútbol me gusta. ¿Por qué aparecería el fútbol como sujeto de la frase si soy yo quien realiza la acción de gustar? Entonces, en los casos de los verbos de preferencia en español, no se sigue esa norma. Por su parte, en inglés, cuando ustedes van a, a utilizar un verbo de preferencia, así como cualquier otro, se va a seguir estrictamente el orden de sujeto, verbo y predicado. Al momento de hacer las frases, y esto me ha pasado con algunos, no traten tanto como de mirar en español cómo le doy el orden, sino que simplemente de la manera más práctica y sencilla seguimos este orden que lo vemos allí ya en pantalla, pero quería darle una introducción porque es bueno reflexionar sobre cómo lo hacemos en español para que al momento de hacerlo en inglés no me complique la frase. Entonces algunos, profe, pero ¿cómo traduzco a mí para ponerlo en la frase? No, no es necesario traducir, sino que en este caso es bueno pensar en cómo es precisamente el orden de sujeto, verbo y complemento para que no sea tan complicado para nosotros. Entonces, en esta frase vamos a tener, para hablar del verbo like y utilizarlo en estas frases, podemos tener el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Cuál es el sujeto? No, yo soy el sujeto. Bueno, I, para decir yo. ¿Cuál es la acción? Gustar. Entonces coloco el verbo like y el predicado fútbol, que en inglés le dicen soccer. Bueno, en el caso del inglés de los Estados Unidos, de Norteamérica. Mientras que en otras regiones del mundo es más probable que les digan fútbol directamente. Los estadounidenses le dicen fútbol a otro deporte que nosotros llamamos fútbol americano. Entonces, pendientes allí por el término para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces, podemos utilizar ese orden de sujeto, verbo y complemento. No necesitan buscar, profe, es que a mí se traduce en inglés como to me o algo así para la frase. No, no hace falta. No traten de traducir, sino que tratemos de recordar algo que ya sabemos, sujeto, verbo y predicado para organizar las frases y va a ser mucho más fácil para nosotros cuando vayamos a utilizar las frases en inglés. Entonces simplemente I like soccer para decir a mí me gusta el fútbol. Sujeto, verbo y predicado. Si por algún motivo en inglés necesitan decir que algo no les gusta, entonces van a colocar el auxiliar do con la negación not. Colocar el do not va a hacer que la frase inmediatamente sea negativa. Es todo lo que le tienen que agregar. Do not a veces lo van a encontrar como don't, un poquito allí en reducido, es una contracción, es igualmente equivalente para indicar la negación. Del mismo modo, para hacer una pregunta al sujeto, verbo y complemento que ya vimos, simplemente le deben agregar al principio do. Y el resto de la frase va a seguir el mismo orden. Entonces, para preguntarle a alguien, ¿te gusta el fútbol? Van a decir, do you like soccer? Y de esa manera, luego de colocar el do para indicar la pregunta, van a tener sujeto, verbo y predicado en el mismo orden. De la misma forma, cuando ustedes quieran mejorar su comprensión, una de las claves está allí. Si ustedes escuchan que una frase empieza por do o empieza por does, que es la tercera persona de do, ya eso lo vemos después. Al escuchar estos tipos de inicio de frase, ya estamos identificando que tenemos
una pregunta. Entonces eso nos ayuda a tratar de identificar qué nos está preguntando para saber cómo vamos a responder. Muy bien, aquí tenemos el orden de las expresiones para indicar más que nada que love es una preferencia mucho más fuerte que like. De igual manera, don't like es un poco más suave que hate, que indica un desagrado mucho más intenso. Y bueno, podemos tener can't stand quizá como opción más fuerte para aquellas cosas que uno no puede tolerar en ese caso. Como les decía hace un rato, también podemos encontrar do not, escrito de esa manera, don't, escrito como contracción. Eso porque precisamente es costumbre para las cosas en inglés, pronunciar las cosas un poquito más rápidas. Todos tenemos esas expresiones prácticas. En español, en el común y corriente de nosotros, vamos a encontrar que no siempre decimos para qué, sino que muchas personas dicen simplemente para qué. La diferencia es que en inglés este tipo de contracciones se ha vuelto parte de las reglas básicas del idioma por, bueno, cuestiones de uso. Entonces, do not y don't son equivalentes. Para aquellos que siempre tienen las dudas sobre dónde colocar la comita, siempre lo que van a hacer es quitar la O del not y esa O va a cambiarse por ese apóstrofe que tenemos ahí, esa comita que queda marcada de por medio. Entonces, a tener en cuenta para utilizar. Allí tenemos un ejemplo. Oh, I don't like animals. No me gustan los animales. Bueno, cuestiones de gustos y preferencias y podemos utilizar precisamente la negación del verbo like para indicar lo que no nos gusta. Entonces, este orden de ideas que hemos venido viendo les va a servir para hablar de las preferencias, pero también les va a servir al momento de utilizar los verbos que vayan aprendiendo en inglés, al momento de organizar las frases, pues la mayoría de verbos en inglés van a seguir ese mismo orden. Entonces, siempre observar esa parte. Allí tenemos algunos ejemplos con los distintos verbos. Oh, I like pizza. I love football. Pueden utilizar I love my dog. Si bueno, aman a su perro. I enjoy salsa music. Eso pasa mucho, normal y bueno. I hate vegetables. Sí, algunos lo hacen. I don't like rats. Normal. I can't stand public transportation. Sí, es una de las cosas que no soportamos, pero nos toca. I don't like social networks. No le gustan redes sociales. Bueno, cuestiones de gustos. Entonces ahí vamos a conseguir distintos ejemplos. Ustedes cuando lo estén practicando los irán viendo de manera individual. Bien, ahí encontramos la forma interrogativa cuando las preguntas son cerradas, que son de sí y de no. Van a empezar por do o does, si es tercera persona, pero normalmente cuando le pregunten a usted directamente algo, va a empezar por do. Do you like animals? Entonces puede responder, cuando haya las respuestas cortas en inglés, no es solo decir yes y no, sino que normalmente va a repetir esa palabrita que venga o ese auxiliar. Ya después veremos otros auxiliares que venga al principio de la frase. Entonces, yes, I do, para decir que sí. Y dice además, they are beautiful, son bonitos. Si por el contrario les comentan algo en lo que no les gusta, oh, do you like tennis? Oh, no, I don't. En ese caso el do va a ir negativo para indicar que no le gusta algo. Entonces ya es una cuestión de acostumbrarse. Podemos ir practicando los ejemplos. Por eso siempre se dice, el que le preguntan algo y solo responde yes, esa persona no habla inglés. Entonces por lo menos aprender yes I do, no I don't, para completar la respuesta y sí, les van a entender, claro, si ustedes dicen solamente yes y no. Pero va a sonar raro a oídos de la persona que les está escuchando. Entonces, en la medida que podamos ir perfeccionando nuestro vocabulario, no solamente vamos a entender mejor, sino que también vamos a sonar mejor a oídos de las personas
que nos vayan escuchando hablar en inglés. Perfecto. Vamos a la segunda categoría, que es la de animals. En este caso, vamos a tener diferentes categorías: animales domésticos, salvajes, de mar, de granja, insectos y un largo etcétera. Sé que el vocabulario en esta parte es muy amplio, eso lo tengo claro, no se preocupen, pero vamos a tener un ejemplo, digamos, siguiendo los más comunes, y ya ustedes, si necesitan agregar algún otro, pueden buscarlo en línea. También pueden preguntarme directamente en el foro, en el grupo, aquellos que están en el grupo, y vamos aclarando las dudas sobre ese tema. En el caso de los animales domésticos de granja que tenemos cerca, tenemos allí dog, que es el perro. Tenemos cow, la vaca. Tenemos chicken, que es el pollo. Vamos a encontrar chick si tienen un pollito. Bueno, aquellos que han tenido en su vida los pollitos de colores, bueno, de color chicks, allí van a tener el ejemplo. Al donkey, que es el burro. Goat, que es la cabra. Vamos a encontrar horse, que es el caballo. Pig, el cerdo. Tenemos rabbit, que es el conejo. Podemos mirar sheep, la oveja. Tenemos turkey, que es el pavo, de esas palabras que, bien, en el caso del idioma inglés se le dice turkey porque a través de los turcos fue que se dio a conocer este animal. Cómo se dan las cosas. En el caso del sea animals, los animales marinos, vamos a tener crab, que es el cangrejo. Tenemos dolphin, que es el delfín. Vamos a encontrar la langosta, lobster. El pulpo, octopus, por aquello de las 8 extremidades que tiene. Oyster, que es la ostra. La foca es seal. El tiburón, que es shark. Y tenemos la ballena, que es whale. Para la parte de los animales salvajes vamos a tener eagle, que es el águila. Snake, por ejemplo, la serpiente, que son así como que los que más veo unos cercanos con los humanos. Tiger, que es el tigre, puede ser en sus preferencias. Gorilla, elephant. Tenemos bear, el oso también. Vamos a tener zebra, que es la cebra. Tenemos falcon, que es el halcón. Allí tenemos obviamente pues en los ejemplos, digamos que cubriendo un poco de cada una de esas categorías, y obviamente aparte de ellos hay muchos más, pero en general son los más comunes que vamos a encontrar. La tercera sección de estos temas está en la parte de los deportes. Al hablar de deportes hay que decir que el vocabulario sobre deportes no es demasiado complejo, es un tema sencillo en el sentido de que muchos deportes y muchas actividades físicas tienen nombres que suelen ser similares en todos los idiomas o en la mayoría pues, de idiomas occidentales, o pueden ser adaptaciones sobre deportes que tienen nombre originario en inglés. Muchos de los deportes de conjunto son originarios de Inglaterra o de Estados Unidos y pues de allí vienen sus nombres. Tenemos aerobics, los aeróbicos, tenemos béisbol. Nosotros lo hemos adaptado ya en español. Esa es una de las diferencias que tiene el idioma español. El idioma español adapta las palabras al vocabulario. El inglés no siempre hace eso y por eso es que a veces para algunos estudiantes de inglés es un dolor de cabeza tratar de saber la pronunciación de las palabras porque hay palabras que cruzan de un idioma al otro sin mantener su pronunciación y sin seguir las reglas de pronunciación del idioma. En español esto se da con algunas palabras extranjeras, pero su efecto es mucho más leve. Porque, por ejemplo, a la J siempre la decimos en sonidos como jirafa, pero a los Jonathan no siempre se les dice Jonathan. En ese caso la J suena Y como Jonathan, pero no decimos jirafa, sino jirafa. Son pequeños detalles, es mínimo porque el español precisamente adapta las palabras de tal manera que nosotros no tenemos que ponernos a reflexionar en cosas como esas, mientras que en inglés
sí hay muchas palabras que llegan al idioma y la pronunciación no siempre tiene lógica, al menos a oídos de alguien que es extranjero. Eso sí, ya cuando uno aprende más vocabulario, y por eso les invito a tener paciencia en el tema, uno va como que adquiriendo mayor habilidad y va siendo mucho más sencillo identificar esa lógica que suele tener la pronunciación del inglés, que tiene excepciones, sí, pero que la vamos aprendiendo. Muy bien, siguiendo en la parte de deportes, tenemos basketball, tenemos billiards, tenemos cycling, el ciclismo cuando necesiten nombrarlo como deporte, ¿ok? Pueden decir I ride my bicycle para decir que ustedes van en bicicleta. Esa parte es una opción válida para ustedes. Pero bicycle, bueno, ride bicycle son simplemente cuando hablamos de eso que hacemos por allí, ir en bicicleta, pero cuando hablamos de hacer ciclismo como deporte, como actividad física, cycling. Tenemos fencing, que es el esgrima, soccer o fútbol, para el fútbol. Tenemos golf, ice hockey, si practican hockey sobre hielo, inline skating, si hacen patinaje en línea. Si es solo skating, ahí tienen simplemente skating para el patinaje, skateboarding para aquellos que lo hagan en tabla, judo, karate, taekwondo, todas estas va según la pronunciación que ustedes tengan en cada uno de los casos, pero son nombres que por lo menos vienen de idiomas extranjeros, entonces no vamos a tener como que tanto inconveniente en esa parte. Perfecto. En la parte de la contextualización, que la tenemos acá para ir viendo ya esta segunda opción del menú del material, vamos a tener la posibilidad de escuchar y leer una conversación que va a ser sobre gustos y preferencias. Recuerden que todos estos ejercicios que tienen aquí los pueden repasar varias veces si lo requieren para de esa manera estar seguros al momento pues de hacer las evidencias y también para estar seguros de que han ido aprendiendo todo lo que el curso les ofrece. Como van a ver, esa conversación está relacionada precisamente con los temas que estamos viendo en este material. De igual manera, si en vez del material multimedia utilizan el descargable, lo pueden leer. Si lo hacen directamente en el interactivo, van a tener la posibilidad de escuchar también a los personajes en la conversación. Luego que escuchen esta conversación, van a tener la posibilidad en Comprehension de mirar precisamente algunos ejercicios, algunas preguntas sobre esto. Entonces vamos a tener a John y a Johanna, que son los dos personajes que teníamos allí en pantalla hace unos segundos. Y ustedes van a tomar cada una de estas frases, se las van a llevar a la columna que corresponda, de acuerdo a si esto aplica a John o aplica a Johanna. Miren que en cada uno de los casos vamos a tener cosas que les gustan, cosas que no les gustan, cosas que les gustan mucho. Entonces deben ir poniéndolo en la columna que corresponda. Así que pendientes. Si tienen dudas de pronto al hacer la comprensión, recuerden que pueden regresar a la contextualización y observar la conversación nuevamente. Para el ejercicio de práctica 1 vamos a tener la posibilidad aquí de tener un primer ejercicio sobre los animales. Allí podemos escuchar cada uno de las palabras de vocabulario haciendo clic en el botón play correspondiente para el ejercicio. Una vez practicado, podemos ir avanzando. Tienen allí esas opciones. Y luego de estas palabras de vocabulario, la vamos a poder clasificar de acuerdo a la categoría correspondiente. Vamos a tomar el vocabulario que tenemos allí. Ya lo vimos. Y vamos a utilizar nuestro teclado
Vamos a ir escribiendo cuáles de los animales que vimos en esa lista son de granja, cuáles son salvajes, cuáles son de mar. Ante las dudas, en la parte superior aparece el botón See Animals para que ustedes puedan ver cuáles fueron los animales que estuvimos practicando específicamente en este ejercicio. Y a la final pueden hacer clic en la parte inferior en el botón Verify para mirar si lo han realizado correctamente. Muy bien, eso en la primera parte aquí. Para la siguiente práctica vamos a tener allí algunas actividades de tiempo libre de las que comentan Johanna, John y Nicole. Cada uno de ellos tiene allí sus preferencias. Y luego, cuando ya hayamos leído sobre sus gustos y preferencias, vamos a practicar utilizando el verbo like. En este caso, como vamos a hablar de una tercera persona, es decir, de alguien con quien no estamos conversando, vamos a utilizar el verbo like con una S. Eso se utiliza cuando vamos a hablar, como decía, de una tercera persona. Aquellos que de pronto lo hayan escuchado en su colegio y les haya traumado un poquito, tercera persona es simplemente hablar de alguien con quien no estamos conversando. Hablar de él, de ella, de Nicole, de John. Y cuando nombramos a la persona de nombre significa que no es con quien estamos hablando, sino que es alguien más que está fuera de la conversación o alguien a quien no nos estamos dirigiendo directamente. Yo que hablo soy la primera persona, tú que escuchas eres la segunda, ella que no está en la conversación es una tercera persona y así. Ese es el orden de ideas básicamente. Entonces vamos a utilizar likes si a esa persona le gusta lo que dice allí o doesn't like si no le gusta. Nos vamos a basar precisamente en lo que cada uno de ellos ha dicho en esos textos que estuvimos leyendo ahí. Y luego lo vamos a verificar para ir viendo cómo lo estamos haciendo. En la práctica de pronunciación, bueno, y ahí los ejercicios yo nada más simplemente muestro cómo se hacen, ustedes lo realizarán cuando estén en el material. Recuerden que esa es la idea principalmente. Vamos a tener en este caso la práctica de algunos sonidos que de pronto cuesta identificar. Tenemos el sonido E como en crab, tenemos O como en dog y tenemos R como en archery. Bien, ustedes allí van a tener la posibilidad de hacer clic en los botoncitos play que aparecen allí para que de esa manera puedan escuchar la pronunciación de cada uno de ellos. Una vez practicados, recuerde que tienen la opción de ir avanzando con cada una de esas palabras e ir mirando cuál es la pronunciación en cada uno de los casos y con eso van a tener la posibilidad de practicar llevar cada una de las palabras pues a la columna para practicar su pronunciación. Ya una vez avancen allí, acá, porque bueno, no puedo realizar ahora el ejercicio, no hay que ponerle allí respuestas, van a tener la posibilidad de hacer un segundo ejercicio en el que van a poder trabajar con la entonación de palabras y ya el tercero está relacionado con la parte de su pronunciación que van a poder practicar. Siempre el pronunciation practice llega hasta un ejercicio donde ustedes van a tener frases y expresiones que pueden pronunciar y escuchar para ir practicando. Así que no dejen de lado esta sección. Es muy importante para que ustedes puedan desarrollar sus habilidades. Entonces, te dejo la recomendación allí en esa parte. Muy bien, avanzando un poquito en los temas, vamos a estar en la parte de las evidencias. Para este caso vamos a tener 3 evidencias esta semana. La primera es Sports and Animals. Para ella ustedes van a descargar un documento el cual tiene 2 ejercicios. El primero de ellos va a tener un espacio donde ustedes van a tener un vocabulario y de ese vocabulario que tiene allí deben seleccionar las palabras que ustedes consideren pueden completar el texto que aparece en ese ejercicio. La segunda parte es sobre el uso del verbo like. Van a tener algunos espacios en los que ustedes van a completar agregando el verbo like, sea afirmativo, sea negativo o como pregunta.
Ya ustedes mirarán la conversación y de esa manera lo van a ir realizando. La actividad interactiva por su parte se llama At the Park. Acá la tenemos. Bien, en ella vamos a tener un vocabulario. Ustedes pueden ir mirando los diferentes espacios que hay en el parque. Allí van a tener la opción de ir seleccionando las palabras y en cada una de las palabras de vocabulario van a tener algunas pistas que ustedes pueden ir observando ahí en forma de imágenes y debajo tienen las letras que forman la palabra. Luego en el cuadro deben escribir cuál es la palabra que ustedes consideran que completa precisamente esa expresión o a qué deporte, actividad física hace preferencia y luego van haciendo clic en Verify en la parte inferior para de esa manera seleccionar la palabra que ustedes consideren es la adecuada en cada uno de los casos. Muy bien. En la tercera evidencia se llama Personal Likes. En ella también van a descargar un documento en el que ustedes van a tener allí algunas indicaciones para presentar sus deportes y sus animales favoritos. Van a escribir algunas frases en cada categoría, al menos 3 para que sean mínimo 6 en total. Si de pronto no tienen preferencias en una categoría, pueden utilizar la otra y de esa manera van a aplicar las estructuras que vimos, el vocabulario y bueno, para una presentación colocar imágenes, lo que ustedes consideren que ayude para que sea notorio. Pueden hacerlo en un documento de Word, pueden hacerlo en una presentación de PowerPoint, un Prezi, un video, etcétera. No hay ninguna limitación sobre qué tipo de archivo debe ser. Obviamente, tratar de hacer por lo menos ese mínimo de frases porque de esta forma ustedes van a poner en práctica lo que han venido aprendiendo y en caso de haber algún detalle, eso me da también posibilidad de darles a ustedes un poquito de retroalimentación sobre cómo lo van haciendo. Así que estén muy atentos a esa parte. Y ya bueno, realizando esta evidencia, estaríamos completando la actividad de aprendizaje número 2. No olviden que si de pronto tienen alguna duda ante las evidencias, pueden ir y repasar el material para luego sí hacer las evidencias que tengan pendientes por hacer.